Sean todos muy bienvenidos a esta charla de introducción que tenemos muchísimo gusto en haberles preparado y en entregarles el día de hoy. Escuela de la Fe San Javier les da la más cordial bienvenida. Yo soy Almadelia Resinas, formadora, y pues por ahorita me toca también dirigir Escuela de la Fe San Javier. Tengo muchísimo gusto de poder compartir con ustedes este nuevo diplomado, que ahorita vamos a ver por qué es tan importante el diplomado que estamos iniciando, lo que celebramos y lo que creemos. Y vamos empezando invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las que puedan poner su cámara me encantaría, porque vamos a iniciar con una lectura, y la que me levante el dedito si tiene su Biblia preparada, vamos a leer como introducción Colosenses, de la carta que escribió Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículos del 9 al 14. ¿Quién dice yo? Ya Larisa puso su camarita. ¿Alguien que la tenga ya preparada? ¿Tú ya la leo? Sí. Del 9 al 14 es de... Sí, capítulo 1. Empieza por eso, ¿verdad? Sí, desde por eso donde... tampoco nosotros... desde ahí. Por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que llegues al pleno conocimiento de sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivas de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando. ¿Sabes qué, Larisa? Se te está cortando muchísimo la señal. Entonces, vamos a pedirle a alguien más que tenga mejor señal, que no se le corte. A ti se te estuvo cortando. Okay. A ver, ¿quién más quiere? O lo leo yo, si quieren. Muy bien. A ver, lo voy a leer yo, porque sí se te cortó. Fíjense bien, dice, por eso nosotros, desde que nos enteramos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé con abundancia sabiduría y el sentido de las cosas espirituales, que lleven una vida digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Que Él, con la fuerza de su gloria, los haga fuertes, de modo que puedan soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Que con alegría den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz, porque Él los arrancó del poder de las tinieblas y los hizo entrar al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, qué cosa más hermosa. Aquí la parte del principio empieza desde el 9, porque la lectura de ayer fue desde el 1, ¿no? Donde está Pablo saludándolos a todos la comunidad de los colosenses, y les dice que él ya está muy informado de todo lo que los colosenses han ido avanzando en el camino, para estar unidos a Cristo. Entonces, aquí justamente dice que ellos están orando. Yo estuve hace rato orando por ustedes, pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. O sea, ¿para qué estamos reunidos en este momento? ¿Para qué estas charlas de introducción? Pues porque lo que deseamos es que todos, a través del conocimiento que vamos a empezar a tener a partir de hoy, Escuela de la Fe no es nada más una escuela en la que vas a aprender, en este caso, sobre catecismo de la Iglesia Católica, sino vas a hacer un discernimiento cuál es la voluntad de Dios en tu vida, a través de lo que vamos a estar, pues, aprendiendo.
El catecismo de la Iglesia Católica es un medio para que tú avances en tu camino. Entonces dice muy bonito, ¿verdad? Conocer plenamente su voluntad y les dé con abundancia sabiduría y sentido de las cosas espirituales. Aquí lo que buscamos es no solo la abundancia de conocimiento, sino que las cosas espirituales cada vez cobren más importancia en tu vida. Para nosotros es importante que tu vida, todo lo que haces en el día a día, esté impregnado de Dios, ¿sí? Y que le encontremos el sentido tanto a lo bueno como a lo malo. Y vaya que en estos tiempos, pues hemos tenido todos muchas pruebas, algunos económicas, algunos de salud, de todo tipo. Sin embargo, si todo está impregnado, como dice aquí, el sentido de las cosas espirituales, si todo está impregnado del sentido de las cosas espirituales, créanme que vamos a ver la vida a colores y no en blanco y negro. Y por eso me encanta, porque dice aquí que con la fuerza de su gloria vamos a estar fuertes, de manera que vamos a poder soportar todo con fortaleza y paciencia. Hagan de cuenta que aquí les estamos dando, como en otra cita tiene Pablo, ¿no? De la armadura, de que te dan tu armadura y te dan tu escudo y te dan todo tu casco, todo esto, nosotros estamos con ese propósito de darles todas las herramientas, todo lo que ustedes necesiten, pues para poder soportar lo que venga, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a la lectura de hoy, que no sé qué opinen, pero a mí se me hace que quedaba perfecto. Si alguna de ustedes hizo ya la lectura también del Evangelio, yo tuve la dicha de que en mi templo ya fue misa, y entonces escuchamos también el Evangelio. A ver, ¿quién sabe cuál fue la lectura de hoy? Está hermosa. El Evangelio de hoy fue la pesca milagrosa. También esa, pues ya después se las dejo de tarea, porque fíjense cómo unieron este texto de Colosenses al de la pesca milagrosa. Entonces, queda perfecto para lo que nosotros nos proponemos, ¿no? Estamos echando las redes con esta charla y deseamos, pues, obtener muchísimos frutos, porque no es tan solo el que nos sintamos contentos de tener muchos alumnos, sino que sabemos que cada uno de ustedes a su vez lo va a replicar y eso es lo que nos da más ilusión. ¿Sale? Bueno, voy a empezar. A mí me toca darles la introducción del curso que se llama Lo que celebramos. Entonces, si quieren ya poner el título de mi curso, yo vuelvo a repetir, soy Alma Resinas. Mi curso es Lo que celebramos. Va a tratar sobre liturgia y sacramentos, pero para muchos de nosotros en Escuela de la Fe, que ya hemos tomado en otras ocasiones liturgia y sacramentos, vamos a enfocar el curso en la parte de lo que celebramos. Vamos a ver la liturgia y los sacramentos como si fuera un taller. Y en este taller lo que vamos a pretender es que tú contrastes lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice, lo vas a contrastar con tu vida. ¿Qué tanto estás celebrando la liturgia y los sacramentos? Como nos va desglosando el catecismo de la Iglesia Católica y como nos pide que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Para quienes tengan su catecismo, hoy solamente vamos a darle una lectura a los puntos del 1066 al 1068, pero se los dejo de tarea. Si no tienen el catecismo, apunten. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1066 al 1068. Si alguno de ustedes tiene el catecismo, pues lo van a ir buscando y en un momento más también vamos a leer estos 3 puntitos que son de los que vamos a hablar en la introducción de hoy. Yo siempre me gusta empezar el curso, siempre que iniciamos curso, ya saben los quienes han tenido clases conmigo que me encanta comenzar con preguntas. Entonces ahí les van mis 3 preguntas de hoy. Primera pregunta, buenos días. Primera pregunta para que la apunten en su cuaderno y lo que alcancen a poner ahorita y lo que no, pues ya se lo llevarán de tarea. Primera pregunta. ¿Qué celebramos los católicos? ¿Por qué celebramos? ¿Qué celebramos y por qué celebramos los católicos? Pues para que me expliquen por qué estamos en este curso de lo que celebramos, ¿verdad? ¿Qué celebramos y por qué celebramos? Esa sería la primera pregunta. Número 2, ¿qué significa para ti la liturgia? ¿Qué significa para ti la liturgia?
Fíjate bien que no te estoy preguntando la definición, para que no te vayas a meter ahí a buscar rápidamente la definición de liturgia, esa la vamos a decir. ¿Qué significa para ti la liturgia? Y la tercera y última pregunta, ¿qué significan para ti los sacramentos? Les doy unos 3 minutitos para que lo primero así que les venga a la mente sea lo que escriban, para que no les dé tiempo ni de buscar. Yo cuando estudié la licenciatura en Ciencias Religiosas, los exámenes nos los hacían como de 40 minutos y eran exámenes de más de 30 preguntas y era con toda la intención de que rápido escribiéramos. Así le voy a hacer a ustedes. Escriban rápido las 3 primeras cosas que les vengan, las 3 ideas con estas 3 preguntas. Las vuelvo a repetir para los que acaban de entrar. A ver, ¿qué dije? La de celebramos es ¿qué es? ¿Verdad? ¿Qué significa? Me la leen otra vez porque ya no sé me acuerdo de la 2 y la 3, pero ¿cómo les configuré la primera? ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Qué celebramos y por qué celebramos? ¿Qué celebramos y por qué celebramos? Sí, ¿qué celebramos y por qué celebramos? La 2, ¿qué significa la liturgia para ti? Y la 3, ¿qué significa la liturgia? ¿Qué significan los sacramentos para ti? Para que lo contesten en 3 minutitos. Una tarjeta, anualidad 0. Buenos días, Julisa. Buenos días, Julisa y Lulú tienen abierto su micro. Si quieren hablar, pues ahorita les vamos a dar chance. Antes de que me contesten y dando tiempo para que sigan escribiendo los que todavía siguen escribiendo, les voy a leer esta publicación, este catecismo así azulito, que es bastante antiguo porque pues es de las primeras ediciones que se hicieron del catecismo aquí, hechos por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Miren qué hermoso dice la introducción o la presentación de este catecismo. Es prácticamente el porqué del catecismo, que es lo que nos va a hacer entender por qué es tan importante el diplomado que vamos a ver de catequesis en estos 2 años. Fíjense qué dice. Dice, la publicación del nuevo catecismo de la Iglesia Católica en diciembre de 1992 por el Papa Juan Pablo II constituye un acontecimiento histórico en la vida de la Iglesia y ha sido motivo de alegría y de gratitud a Dios nuestro Padre por este don que el Papa ha ofrecido a toda la Iglesia y a la humanidad. Luego más adelante dice, este nuevo catecismo está destinado a ser instrumento privilegiado y muy eficaz para la nueva evangelización, siendo la catequesis la acción por la cual se busca capacitar básicamente a los cristianos para entender, celebrar y vivir el Evangelio y edificar comunidades vivas y dinámicas. Este catecismo está llamado a ser un medio de primera categoría para vigorizar esta acción prioritaria de la Iglesia y lanzarla a proclamar el Evangelio más allá de sus fronteras. Y ya casi al final dice, la lectura y el estudio del nuevo catecismo deben ser una tarea obligada y generosa de todos los católicos que quieran conocer mejor y vivir más vigorosamente su fe. Será también muy útil a todas las personas que, no compartiendo aún la fe católica, desean conocer las verdades esenciales de la fe cristiana.
servirá finalmente a los no creyentes y a los no cristianos como una invitación a adherirse con libertad y alegría a la fe en Jesucristo. Hasta ahí lo dejo. Entonces, es súper importante para todos el catecismo, ¿verdad? Nos dice que por un lado nos ayuda a entender, celebrar y vivir el evangelio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender por qué celebramos, vamos a entender por qué creemos, vamos a entender por qué vivimos, ¿sí? Todas estas verdades de fe. Y luego vamos a poderlas compartir a los creyentes y a los no creyentes. Bueno, ahora sí, les dejo la palabra a ustedes. ¿Quién me quiere contestar la primera pregunta? Sí, Ricardo. Pues, ¿qué celebramos y por qué celebramos? Pues finalmente celebramos todas las personas del mundo, pero cuando nos referimos a los católicos, yo pienso que el que celebramos, pues la buena nueva. Nosotros como católicos tenemos esa gracia, ese privilegio de haber recibido la buena nueva, de saber de que Dios con su redención pues, nos dio otra oportunidad. Y precisamente ¿por qué celebramos? Pues por eso, porque nos regaló la posibilidad de ganarnos el cielo, de volver a acercarnos a la gracia de Dios. Eso es lo que es para nosotros, pienso, lo más importante. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque hay una razón para celebrar. O sea, aparte de que pues agradecemos y nos damos cuenta del regalo, como dices tú, ¿qué celebramos? El regalo del cielo es lo que celebramos, tal cual lo dijiste. Pero ya más adelante vamos a decir por qué o de dónde viene, cuáles son los orígenes, pero eso ya será otra historia. ¿Quién gusta contestar la segunda? ¿Qué significa para ustedes la liturgia, Estela? Pues sí, para mí significa escuchar la palabra de Dios cada día y aplicarla. Porque son diario, yo diario escucho el Evangelio y precisamente cuando lo escucho digo, ay, pues aquí me está jalando las orejas nuestro Señor, que quiere que enderece el camino. Para mí es eso, se me hace muy importante. Sí, tú estás viendo la parte importante de la liturgia de la palabra, que en la liturgia de la palabra escuchamos la palabra de Dios. A ver, Lulú, ¿qué más podemos añadir? ¿Qué celebramos? ¿Por qué significa la liturgia? Pues para mí es el culto que le hacemos a Dios, ¿verdad? Es el culto oficial que le hacemos a Dios y sobre todo, pues que en cada misa vivimos la pasión, la muerte y la resurrección de Dios nuestro Señor. Eso en el caso de la misa, como bien nos dice Lulú, es un culto agradable a Dios, es un culto. ¿Y por qué? Vamos a ver en este curso lo que celebramos. Porque a veces no sabemos darle culto a Dios. Podemos estar ahí en la misa, como nos dice Lulú, y hacer las cosas mecánicamente. Me hinco, me paro, hablo, me siento, escucho, doy la paz, comulgo, me voy. Y pudiera ser una acción prácticamente automática. Entonces, vamos a ver en este curso qué significa dar culto. Porque ya nos dio la primera pista, Ricardo. Yo debo de acudir al culto, a cualquiera de los actos litúrgicos, porque, a ver, aquí a lo mejor nos estamos quedando un poquito cortos. La liturgia, prácticamente estamos pensando en la misa, pero por eso les hice la tercera pregunta. También los sacramentos tienen que ver con la liturgia. A ver, antes de quemarles la respuesta, a ver, ¿quién me quiere contestar la 3? Y ya luego paso. ¿Larisa? ¿Quieres contestar la 3? Sí, yo lo puse más, yo veo los sacramentos así como la mejor relación entre Dios y nosotros, ¿no? Es una manera de como estar más unidas a Él, ¿no? ¡Qué bonito! Es que ven qué bonito cuando sale lo que, no la definición del catecismo ni la definición del diccionario, sino qué bonito ver, es una relación íntima y personal con Dios. Y realmente tienes toda la razón. Es una relación íntima. Y a ver, ahí viene la pregunta más importante. ¿Nos estamos relacionando con Dios de la manera más íntima, más personal, más consciente? Esa sería la pregunta. Ahora no sé si han oído que está muy de moda esto, la de mindfulness, una palabra que viene del inglés, mindfulness, atención plena. Prácticamente vamos a ver qué tanto tenemos esa atención plena
cuando proclamamos el credo, porque de eso se va a tratar lo que Meche les va a hablar al rato, Meche les va a estar, ahora sí que desmenuzando línea por línea el credo. Tengo atención plena cuando digo, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa creer en Dios Padre Todopoderoso? Nos podríamos aventar un mes de curso para profundizar en qué significa creer en Dios Padre Todopoderoso. Entonces, tengo atención plena cuando proclamo el credo, cuando me uno a toda la comunidad y todos juntos decimos el credo, tengo atención plena. Tengo atención plena en la liturgia, cuando acudo a misa, tengo atención plena. Cada vez que yo voy a un bautizo, tengo claro, eso ya mis alumnos que han tomado conmigo sacramentos, ya decir, ay, Alma otra vez vuelve a lo de siempre, pero lo tenemos que volver a repasar porque yo les digo, cada vez que tú vas a un bautizo, es tu bautismo que se está renovando. Tú tendrías que vivir con un gozo el ver cuando todo lo que va pasando en el bautizo lo están haciendo con el niño y lo hicieron contigo y tú no te diste cuenta, pero tú ahora tienes oportunidad de ir dando gracias a Dios de lo que está aconteciendo en ese bebé porque eso aconteció contigo. Y por eso cuando en el credo el bebé no puede decir creo en Dios Padre y las renuncias, todas las renuncias a Satanás y todo eso, qué maravilla que tú cuando vas a un bautismo, ahora sí con plena conciencia tú puedes hacer las renuncias y con plena conciencia puedes decir todo lo que se dice en el credo, creyéndolo de verdad y afirmándolo de verdad. No sé si me van siguiendo, pero eso es lo que vamos a hacer en este curso, en este diplomado. Vamos a desarrollar la atención plena en lo que el catecismo nos marca como, digamos que son las partes fundamentales que tenemos que conocer de nuestra religión, de nuestro ser católicos. Ahora, alguien que guste leer el punto del catecismo 1066. ¿Quién dice yo? Yo. Razón de serie de la liturgia es, ¿verdad? El 1066 dice, en el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el ministerio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente. Efesios capítulo 1, versículo 9. Sobre todo la creación, el Padre realiza el misterio de la voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo, para la gloria de su nombre. Tal es el ministerio de Cristo, revelando y realizando en la historia según un plan, una disposición sabiamente ordenada con San Pablo. Llama la economía del misterio, Efesios 3:9, y que la tradición patrística llamará la economía del verbo encarnado o la economía de la salvación. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Lulú. Fíjense, en este parrafito está pero lleno de contenido, por eso es que les digo, tú lo puedes leer y puedes decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué significa? Vamos a ir pues poco a poco como entre todos, porque no crean que yo tengo pleno conocimiento, les he de confesar que yo utilizo mucho a Monseñor Munilla. Él dio unas catequesis maravillosas en Radio María y yo escucho primero a Monseñor Munilla y luego ya me animo a darles la clase, porque él te explica cada uno de los puntos del catecismo y más o menos les voy a decir en mis palabras lo que entiendo que significa todo esto. Fíjate, dice, en el símbolo de la fe, acuérdense que cuando nosotros decimos el credo, que es el símbolo de la fe, pues ¿a quién mencionamos? Mencionamos, creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Confesamos el misterio de la Santísima Trinidad. Aceptamos que la Santísima Trinidad, punto número 1, es un misterio. Como misterio, me cuesta mucho trabajo adentrarme y llegar en profundidad al significado de lo que implica la Santísima Trinidad. Pero por otro lado, qué bonito que dice aquí que yo descubro su designio benevolente. ¿Qué es lo que yo descubro a través del credo y de los sacramentos?
yo descubro, a través de la misa, obviamente también, yo descubro que Dios en su infinita bondad, dentro de la creación, tú, cada uno de ustedes que me están escuchando y yo, dentro de su creación tuvo una idea desde un principio de darnos un lugar especial en la creación. No somos cualquier ser, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre fue darnos a su Hijo amado. ¿Sí? ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Tanto que el Hijo como el Espíritu Santo vinieran a nosotros para salvación del mundo. ¿Sí? Para dar gloria. Nosotros aquí estamos en esta tierra para dar gloria a Dios. Hemos dicho ya varias veces que así como los pajaritos cuando cantan dan gloria a Dios y las florecitas cuando florecen dan gloria a Dios, nosotros tenemos una forma muy, muy específica de dar gloria a Dios. Es con nuestras acciones del día a día, pero también, como nos decía Lulú, dando el culto agradable a Dios. Que por eso es que estamos estudiando este diplomado, porque vamos a aprender a dar culto agradable a Dios, ¿sí? Es el misterio de Cristo, que dice que está revelado y realizado en la historia según un plan. Había un plan desde Génesis, estaba clarísimo el plan de Dios para nuestra historia de la salvación, ¿sí? Y por eso se le llama economía del misterio. San Pablo lo llama economía del misterio. Se le llama economía, hagan de cuenta que es como todo lo que conjuga la salvación. Esa es la economía. Lo que conjuga como el compendio de la salvación, lo vamos a ir desmenuzando. A Meches a la que le va a tocar más, porque en el credo le va a tocar más hacer todo este análisis desde la creación, desde Dios Padre Todopoderoso y llegar hasta la iglesia. A mí me va a tocar más la parte que dice la economía del verbo encarnado, ¿sí? A mí me va a tocar mucho hablarles de qué implica la encarnación de Dios. ¿Qué implica que esta encarnación es la que nos ha merecido la salvación para todos nosotros? Entonces, eso nos dice el punto 1066. ¿Quién gusta leer el punto 1067? Yo, Maggie. Muy bien, Maggie. Ahí va. Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de la bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Por eso, en la liturgia, la iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Hasta ahí. Muchas gracias, Maggie. Fíjate, entonces, continuando con el punto de arriba, Cristo que realizó la obra de redención y la perfecta glorificación. ¿Quién da perfecta gloria a Dios? Pues Cristo. Cristo es el maestro, ¿verdad? Él dio gloria a Dios con su vida. Y con su resurrección nos abrió las puertas del cielo. Pero dice aquí muy bonita, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza. Y entonces, tanto hubo una antigua alianza, que acuérdense que la antigua alianza comienza con Moisés, cuando recibe las tablas, que de eso vamos a hablar en otro curso, cuando lleguemos a Maggie, apaga tu micro, please. Déjame ver, creo que ahora sí te puedo poner, ya ahora sí te puedo poner mute, Maggie. Con la antigua alianza, Moisés se conforma la antigua alianza y ahora la nueva alianza, pues, ¿quién es el que viene a sellar esa nueva alianza? Cristo. Con su muerte y con su resurrección sella la nueva alianza. Y entonces ya dice, del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Por eso en la liturgia, la iglesia celebra principalmente el misterio pascual. ¿Y cuál es el misterio pascual? Acuérdense que Pascua es el paso.
el paso de la muerte a la vida. Nosotros que habíamos perdido la posibilidad de tener esa apertura a la vida eterna, y Cristo que al abrirnos la puerta del cielo nos permite la salvación, tener una vida eterna, ¿sí? Y por último, en el punto 1068, que está cortito, se lo leo yo, dice, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Entonces, fíjense, ¿a qué está llamada la liturgia? Primero, ejerce la obra de redención, ¿sí? Presenta el divino sacrificio de la Eucaristía. ¿Y a qué contribuye? A que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Para poder demostrarle al mundo lo que es la verdadera Iglesia, tenemos que tener plena conciencia de lo que implica la liturgia. Entonces, con esto cerramos por hoy el catecismo. Vamos a ir así desmenuzando cada clase algo que hable sobre liturgia, sobre sacramentos. Ahora voy a pasar ya nada más. ¿Cuánto me queda? Todavía me queda un poquito, casi media hora. Voy a pasar a hacerles brevemente pues un repaso de por qué vamos a dar este curso de lo que celebramos, además de la introducción que el catecismo nos acaba de dar. Fíjense que Monseñor Munilla, cuando estaba escuchando esta explicación que dio cuando daba la explicación del catecismo, dice preciosísimo, dice que el Evangelio de Juan 14, en el versículo 6, las palabras de Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice hermosísimo Monseñor Munilla, que cómo es que en el catecismo encontramos el camino, pues a través de la explicación que nos da de los mandamientos. Si tú lees la tercera parte del catecismo, ahí se te va marcando el camino muy claramente. Nosotros acabamos de tener un curso de bienaventuranzas y también las bienaventuranzas fueron un plan de vida maravilloso para marcarnos cómo podemos caminar, pues para dar gloria a Dios, cómo podemos caminar por el camino adecuado. Entonces, cuando dice yo soy el camino, pues tenemos los mandamientos. La verdad, que la verdad nosotros la expresamos en el credo. Entonces, por eso va a ser muy importante que entendamos bien el credo, porque cuando él dice yo soy el camino, la verdad, tengamos bien claro cuál es la verdad a través del credo. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Por aquí muy acertadamente Larisa nos decía, tenemos que estar en relación directa con Dios porque la vida la vamos a obtener a través de los sacramentos, de la liturgia y de los sacramentos. Los sacramentos son los que nos permiten la vida eterna. Con el bautismo nos abrieron las puertas a ser hijas de Dios, hijos de Dios, y cada uno de los sacramentos nos mantienen en ese camino de vida plena y de vida eterna. Entonces, dice muy bonito Monseñor Munilla que estar estudiando esto, profundizando en esto, es aceptar esto que dice Jesús de yo soy el camino, la verdad y la vida, y querer avanzar en esa dirección. Y luego nos dice que cuando proclamamos el credo, ya lo dijimos, la vida se nos da a través de la celebración litúrgica en cada sacramento, y la oración también nos da vida en el encuentro con Dios, pues necesitamos un diálogo profundo. Vamos a llegar a la cuarta parte al final de estos 2 años, no es de 2 años, es 1 año, porque ahorita vamos a ver 2 materias y el próximo semestre vamos a ver 2 materias, o sea, en 1 año completito vamos a llegar hasta el final, hasta la oración, y ya vamos a cubrir todo el catecismo en 1 año. Vamos a poder entender cómo llevar un diálogo profundo y vamos a poder entender que se cierra el ciclo de yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo vamos a cerrar en un ciclo escolar con el catecismo. Fíjense, la liturgia también nos dice, es el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios, como nos decía Lulú, y se santifica. Todas las acciones litúrgicas, como la oración, los sacramentos, todo está dirigido a dar culto a Dios Padre
por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y todo esto de dar gloria a Dios también tiene un fin todavía más importante. Damos gloria a Dios, que eso a Dios le fascina, pero lo que más quiere Dios es que nos santifiquemos, porque gracias a nuestra santificación nos estamos haciendo más uno con Cristo, y al ser uno con Cristo le estamos haciendo un bien a Dios, un bien a la iglesia y un bien al mundo. Por eso es la importancia de crecer en esto, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice Benedicto XVI en su encíclica Dios es Amor, que fue la primera encíclica que él nos regaló, en el numeral 17. Dice, en la liturgia de la iglesia, en su oración, en la comunidad viva su presencia, dice, en la liturgia de la iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y de este modo aprendemos también a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor y puede nacer también en nosotros el amor como respuesta. Me encanta porque Benedicto XVI dice, Dios no te forza a ti. Dios nos amó primero, ¿verdad? Como lo dice Juan también, ¿verdad? Dios nos amó primero, Dios nos amó mandándonos a su Hijo. Pero Dios también nos ayuda, nos suscita ese deseo de corresponder al amor con amor. Al arder nuestro corazón de amor, nosotros correspondemos al amor con amor. Y dice, en el desarrollo de este encuentro se muestra también claramente que el amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero los sentimientos no son la totalidad del amor. Es propio de la madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre y que incluya, por así decir, al hombre en su integridad. El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados. Fíjate, el encuentro con Dios debe suscitar un sentimiento de alegría, pero de este sentimiento de alegría también va a implicar que nuestra voluntad y nuestro entendimiento se involucren y entonces el reconocimiento de Dios viviente es una vía hacia el amor. Cuando ustedes con la maestra Meche vayan repasando el credo, lo que se busca es que este reconocimiento de que Dios está vivo, de que Dios te ama, de que Dios te acompaña, esta es una vía para acrecentar el amor en ti, para acrecentar el sí de tu voluntad, ¿sí? Para que los sentimientos de amor no se queden nada más en sentimientos, sino que pasen a acciones, ¿sí? Y luego continúa Benedicto. No obstante, este es un proceso que siempre está en camino. El amor nunca se da por concluido y completado. Se transforma en el curso de la vida, madura y precisamente por ello permanece fiel a sí mismo. Querer lo mismo, rechazar lo mismo, es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor. Hacerse uno semejante al otro que lleva a un pensar y a un desear común. Yo cuando leía esto lo trasladé al matrimonio. Cuando uno se casa y le dice al otro, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, yo no puedo decir eso de prometo serte fiel si el otro no lo conozco bien y si no confío en el otro y si no estoy plenamente unida a los valores del otro. ¿Cómo le voy a ser yo fiel? Me va a costar mucho trabajo ser fiel a un narcotraficante. Me va a costar mucho trabajo serle fiel a un asesino. Por eso es la importancia de que antes de que yo me case, tengo que conocer bien a la persona. Porque cuando yo le diga, prometo serte fiel y prometo amarte y respetarte, pues yo ya lo tengo que haber conocido y por eso lo amo y lo respeto, porque lo conozco, lo valoro, sé
que no me va a fallar él y por eso no le voy a fallar yo. Pues esto del matrimonio nuestro, trasladémoslo a nuestro matrimonio en la iglesia, porque acuérdense que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Para que tú le puedas ser fiel, pues claro que tienes que conocer lo que implica serle fiel a él. Para que tú puedas amarlo y respetarlo todos los días de tu vida, primero te enamoraste de él y ahora tienes que acrecentar el amor en ti para que el amor pues vaya creciendo juntos. Y entonces ya dice, llevar un pensar y un desear común, como dice Benedicto XVI. Entonces, ahí radica la importancia de crecer en el conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica. Pareciera que estoy queriéndoles vender el curso, ¿verdad? Casi no. Pero más que nada lo que quiero es que verdaderamente entiendan la importancia del diplomado, ¿verdad? De por qué vamos a profundizar en el catecismo. Luego termino con lo que nos dice Benedicto, está hermoso. A quien pueda, de veras, le recomiendo que le dé una ojeada a la encíclica Dios es Amor. Benedicto hizo 3 encíclicas, las primeras que hizo dirigidas, una fue a la fe, otra fue a la esperanza y otra fue al amor. Y las 3 están hermosas. La de la esperanza se llama Spe Salvi, que también es una preciosidad, la esperanza te salva. Y esta se llama Dios es Amor. Bueno, termino con lo que dice Benedicto. Dice, la historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Crece entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría. Fíjate, lo vuelve a remarcar Benedicto. La historia de amor es una comunión de voluntades, es que mi voluntad se adhiera a la voluntad de Dios, pero dice muy bonito, porque dice, no es algo que Dios me imponga desde afuera, no va a venir Dios y va a imponerte su voluntad, nunca, jamás. Dios es muy respetuoso y respeta lo que tú optes, pero sí dice que es muy bonito, porque cuando tú experimentas a Dios cada vez más dentro de ti, en lo más íntimo, crece el abandono en Dios. Estamos nosotros por terminar un retiro de talleres de oración hoy, que quien guste, pues lo podemos invitar al final. Después de esta grabación vamos a tener ese retiro y en eso estamos profundizando, en aprender a conocer a Dios y abandonarnos en Dios. Porque a partir del abandono, de conocer la voluntad de Dios y abandonarnos en Él, un abandono no como una cuestión pasiva de que me suelto y haz lo que quieras, no. Un abandono consciente en el que yo, con todos mis pensamientos y mi voluntad, deseo lo que Dios desea y entonces es mucha mi alegría porque tengo claro que con Él todo lo puedo y que Él va a estar conmigo en las buenas y en las malas. ¿Sí? Dice también muy bonito Benedicto XVI en el punto 19 de Dios es Amor, que si ves la Trinidad si ves el amor. Y eso lo dijo San Agustín. Ves a la Trinidad si ves el amor. ¿Sí? Dice, al morir en la cruz, como narra el evangelista Juan, Jesús entregó el Espíritu, preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección. Se cumpliría así la promesa de los torrentes de agua viva, que por la efusión del Espíritu manarían de las entrañas de los creyentes. En efecto, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado. Cuando se ha puesto a lavar los pies, por ejemplo, cuando Él nos puso el ejemplo de lavar los pies a los discípulos. El Espíritu es la fuerza que transforma el corazón de toda una comunidad eclesial para que seamos en el mundo testigos del amor del Padre y querer hacer de la humanidad en su Hijo una sola familia. Ese es el deseo de Dios, que todos seamos uno, una sola familia. Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano. Busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos. ¿Cómo le va a hacer la Iglesia para buscar el bien integral del ser humano? Pues mediante la evangelización. ¿Y cómo evangelizamos? Mediante la palabra y mediante los sacramentos. Dice, empresa tantas veces heroica en su realización histórica,
y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Entonces, es este aspecto, el del servicio de la caridad, el que va a tratar Benedicto XVI en toda su encíclica de Dios es amor. Y por último, ya para cerrar con lo que Benedicto nos dice, en el punto 25 hace una conclusión muy bonita donde dice: llegados a este punto, tomamos en nuestras reflexiones dos datos esenciales. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea. ¿Cuál es la naturaleza íntima de la Iglesia? Uno, anuncio de la palabra de Dios, que es el querigma. Dos, la celebración de los sacramentos. Y tres, el servicio de la caridad. Entonces, estas son tareas que se implican mutuamente, que no pueden separarse una de otra. Y para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su esencia. Con esto, entonces, les quiero decir que para que realmente se despliegue la naturaleza, la esencia de lo que somos como Iglesia, pues tenemos que saber anunciar la palabra de Dios, tenemos que saber celebrar los sacramentos y la liturgia, y tenemos que crecer en el amor. Y ya dijimos cómo vamos a hacerle para ser muy serviciales y crecer en el amor. Primero llenarnos del amor para luego poder compartir el amor. Y ya para cerrar mi explicación y dejarles 5 minutitos a ustedes para que nos comenten qué les parece esta introducción. También esto lo vamos a ver ya en su manual. Algunos que ya se han estado inscribiendo ya están recibiendo su manual. En el manual les va a mencionar del Sacrosanctum Concilium, lo que dice sobre la liturgia, ¿sí? Dice que se nos edifica día a día los que estamos dentro de la Iglesia para ser templo santo en el Señor, morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. La liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la Iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones, para que bajo de él se congreguen en unidad los hijos de Dios, que están dispersos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Vimos en Apocalipsis, en el curso de Apocalipsis, que por ahorita pues hay una dispersión tremenda, y tú puedes decir, el mundo está peor que nunca, y cada quien tiene su idea de lo que es Dios y lo que es la vida eterna, y cada quien tiene sus ideas muy... Pero créanme que todo va avanzando hacia irnos uniendo en esa dispersión, llegar a ser un solo rebaño y tener un solo pastor, ¿sí? Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, y en ella los signos sensibles significan cada uno a su manera y realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no le iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. Fíjense, van a ver con Meche cuando diga, cree la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, y pudiéramos decir, no, pues la Iglesia como que nosotros así santos, pues aquí nos lo dice Sacrosanctum Concilium. Cristo, que es el sacerdote y cuerpo, con su acción sagrada, cuando es eficaz, nos permite a nosotros irnos santificando, y entonces esto hace que la Iglesia crezca y vayamos avanzando hacia donde Dios nos quiere llevar a todos. Y ya también vamos a ir viendo, esto lo vamos a ver más adelante, que la liturgia es terrena, pero también es liturgia celeste. La liturgia terrena es de donde nosotros tomamos parte tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén y hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos, gozar de su compañía, aguardamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo hasta que se manifieste Él
en nuestra vida y nosotros nos manifestaremos también gloriosos con Él algún día. Todo esto que en un parrafito lo vamos a estar desglosando en las clases, en las próximas sesiones, en un parrafito, si tú leyeras de Scott Hahn La Cena del Cordero, él te va explicando paso por paso todas las partes de la misa donde él se va quedando sorprendido. Él iba como pastor protestante a ver de qué se trataba la misa para ver cómo nos iba a criticar y resulta que entrando a esa misa se enamoró de toda la celebración eucarística y tuvo una conversión impresionante. Esto que leí ahorita yo en un parrafito lo vamos a ir desglosando, no a la manera del libro de Scott Hahn, pero sí vamos a hacer un poquito de desglose en la parte de liturgia y ya cuando pasemos a sacramentos, ya ustedes van a poder, si quieren, leer la Cena del Cordero, irla disfrutando el libro y pues profundizar en esto de la liturgia. Bueno, ya yo creo que aquí lo voy a dejar. Les iba a hablar de más cosas, pero pues todavía voy a tener más clases para poderles seguir platicando cosas bonitas. ¿Quién gusta para cerrar, pues darnos una conclusión? ¿Sí queda claro como por dónde va a ir el curso? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Maestra, cuando hablamos de la liturgia, espero yo, bueno, me imagino que tengamos a retomar las cosas importantes. Es que la liturgia en sí es prácticamente los procedimientos y las metodologías, por decirlo de alguna manera, que vivimos en los ritos. O sea, el por qué, cuándo pararnos y cuándo sentarnos en toda la simbología que manejamos dentro de nuestras celebraciones. Entonces, pues yo pienso que eso es muy importante, y más nosotros como estamos estudiando. Muchas veces ahorita por ejemplo, estaba viendo un meme que estoy suscrito de un padre que se llama El Padrecito, y él maneja él habla mucho de decir, ¿por qué no debemos de decir amén después del Padre Nuestro? ¿Por qué no debemos levantar las manos en tal momento? Pero él da las explicaciones litúrgicas y él dice muy claro, es que tenemos que saber celebrar nuestra liturgia. Y a eso es a lo que se referimos. O sea, muchas veces decimos nosotros que las cosas las hacemos por gracia o por humildad. No es discutible, pero nosotros que ya estamos estudiando, nosotros que supone que nos estamos preparando, ya tenemos que tomar las cuestiones litúrgicas con más importancia. Es lo que opino. Exactamente, para no hacerlo, punto número 1, ni en automático, y menos, como está diciéndonos Ricardo, hacer cosas que no nos corresponden. Sí, cuando hacíamos así, de que levantamos las manos y hasta nos tomamos de las manos en el Padre Nuestro, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, todo eso lo vamos a ir, por eso, casi, me hubiera gustado que mi curso se hubiera llamado ¿por qué celebramos? Con signo de interrogación, ¿no? Porque tenemos que saber por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Ya está aquí con nosotros la maestra Meche, me da muchísimo gusto de una vez que ya se está ella enlazando, porque les digo, lo bonito de Escuela de la Fe es que hacemos muy buen equipo. El curso de verano nos ayudó José Medina dando Apocalipsis y Meche dando Bienaventuranzas en una forma hermosa, maravillosa, realmente como que fue, como bien nos decía Rosalvita, que está por aquí, a lo mejor nos va a decir algo, ella nos decía, es que fue haber visto Apocalipsis con la suma de bienaventuranzas, como haber vivido un retiro espiritual. O sea, todo nuestras vacaciones vivimos una especie de retiro espiritual, y ahora vamos a enlazar, como dice Ricardo, ahora vamos a empezar a aterrizar, ok, ¿cómo voy a hacer las cosas? Cuando yo, lo que nos va a explicar ahorita Meche, cuando yo me levante con toda mi comunidad y proclamemos el credo, ¿qué es lo que estoy diciendo? O nada más lo estoy diciendo mecánicamente, y todo lo que nos vamos a ir haciendo en la Santa Misa, porque es una celebración, ya hablaremos de que los fines que tiene la liturgia, ¿verdad? El fin de adoración, el fin de dar gracias, ya hablaremos de todo eso, no me quiero adelantar, pero tener conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, ya sin más preámbulo, les voy a presentar a la maestra Mercedes Ríos. Yo no más les dije de mí, que pues soy la directora de Escuela de la Fe, pero les puedo también decir que yo estudié... ¿Puedo agregar algo? Sí, dinos, Rosalvita. Es más, hasta voy a aprender para que me vean, aunque no estoy muy arreglada. Ahí Aquí está. estoy. Ok. Lo que quiero decirles es que, completando con lo que dijo Ricardo, la espiritualidad tiene una gran importancia,
porque no es que solamente sepamos qué hacer cuando estamos, por ejemplo, en misa, que levantarnos, pararnos y hacer esto o aquello. En ese sentido, en el tiempo que tomamos las clases con el padre Carlos, fue algo hermosísimo, fuimos privilegiados de haberlo tenido como maestro. Desde entonces las misas para mí ya no son lo mismo por su espiritualidad. Entonces es conjuntar las dos cosas, pero pues es un proceso que vamos llevando poco a poco. Pero para mí la misa ya no es lo mismo. ¿No? Desde las clases del padre Carlos. También, si se fijan, ha sido un como crecimiento, Rosalvita. Y como nos dice Ricardo, vamos a ver, me encantó porque dice, vamos a verlo como un manual de procedimientos. Vamos a volver a repasar desde el índice del manual y vamos a ir viendo la liturgia y los sacramentos así para poderlos, pues, vivir plenamente, porque como dije al principio de lo que empecé, lo que se va a tratar es de que lo vivamos, de que lo hagamos vida. Y con respecto al credo, que de lo que nos va a hablar Mercedes, que tengas una atención plena, que pongas atención en cada una de los 12 puntos maravillosos que nos toca el credo, para que tengas clarísimo por qué estás diciendo lo que estás diciendo y no nomás lo digas mecánicamente. Bueno, ya me despido para dejarle tiempo porque de por sí nomás le va a quedar media hora a Meche. No se me preocupen porque si en media hora no termina, ella ya quedamos de acuerdo que grabaría otro pedacito más. ¿Por qué no más va a poder hablar media hora? Pues porque nos falta ahorita en el Zoom unirnos en un retiro y entonces ella nos va a hacer falta, varios de nosotros no vamos a estar y ella nos va a poder grabar lo que faltara si es que le falta. Por lo pronto, me llamo Almadelia Resinas, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, después estudié la licenciatura en Ciencias Religiosas. Tengo casi 20 años en Escuela de la Fe, primero como alumna, terminé el diplomado de educadora en la fe y luego pues ya como formadora junto con Meche. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes, le cedo la palabra a Meche, ella también les va a decir, es una maestraza, también me va a encantar que en 2 minutos diga todo lo que sabe y todo lo que ha estudiado y los dejo con ella. Esto se va a quedar grabado pues para que ustedes con gusto cuando les demos la grabación lo compartan a quienes quieran que tomen nuestros cursos. Voy a apagar mi micrófono y le cedo la palabra a mi querida Meche. Meche, no te oímos, te voy a pasar el host. ¿Sabes qué? No te estamos oyendo, eso no me está gustando. A ver. Déjame, te paso el host. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí te oímos, ya. Y ya te pasé el host. Ya. Es que como que algo le había apretado y me pareció un letrerito ahí. Pero bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Sean bienvenidos. La verdad es que la mayoría de ustedes me conocen, pero pues me presento para los que no me conozcan. Soy Mercedes Ríos Barba y pues ya tengo 28 años estudiando la palabra de Dios. Entonces, he pasado 12 años en el Instituto Bíblico Católico estudiando mi diplomado en Sagradas Escrituras, estudié para maestra de Biblia. Estoy todavía estudiando porque nunca hay que dejar de prepararnos. Duré otros, ¿qué les digo? Unos 8 años en el Instituto de Teología aquí de la diócesis y estudié mi diplomado y mi licenciatura en teología. Pues Dios me va poniendo en el camino y nos va llevando y nos va indicando. Jamás me imaginé estar compartiendo la palabra de Dios, de verdad. Siempre les digo que cuando inicien preparándose, que es tan necesario en nuestra vida, nunca dejemos de formarnos, porque esto no termina. Somos seres que vamos en crecimiento. Estaba escuchando lo que estaban diciendo. Entonces, y tenemos que estar creciendo continuamente. Voy a grabar esta clase, ¿verdad? ¿Ya la grabo? Está grabándose, así que tú ya nomás empieza y se sigue grabando. Tú la estás grabando, entonces, ok, nada más para saber. Entonces, vamos encomendándonos a nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Te damos las gracias porque tocas nuestro corazón todos los días. Señor, que en esta oportunidad que nos vas a dar para conocerte más, para amarte más,
crezca nuestro corazón, crezca nuestro amor hacia ti. Que cada enseñanza que nos dejes en este diplomado sea para crecer en ese conocimiento y en esa vida contigo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartirles la pantalla para que tengan una idea. Vamos viendo lo que es el catecismo. Precisamente nuestra materia se va a llamar, porque es el primer módulo, lo que vamos a ver juntos, es lo que creemos. Y dentro de lo que creemos, claro, va a estar centrado todo en el catecismo de la Iglesia Católica, que es importante que lo tengamos, pues no nada más para nuestra clase, sino lo tengamos siempre como una consulta, porque aquí vienen los fundamentos de toda nuestra fe, de todos nuestros dogmas, de lo que la Iglesia ha profundizado para que lo tengamos nosotros listo. Mi catecismo, pues ya de los primeros, yo creo, está ya muy talladito, pero no importa. Lo importante es el contenido. Entonces, a nosotros nos va a tocar ver este primer módulo, que es un diplomado, ya sabemos, basado en el catecismo de la Iglesia Católica. Quiero presentarles el programa que vamos a llevar. Siempre nuestros programas de Escuela de la Fe se llevan en 15 sesiones. Y fíjense nada más los temas que nosotros nos va a tocar ver en esta clase. Lo primero que tenemos que tener conciencia, lo sabemos, pero que tenemos que conocer a Dios. Y cómo a lo largo de nuestra vida hemos conocido a Dios. Porque Dios se va manifestando en cada momento, en cada parte de nuestro día, y tenemos que estar conscientes de eso. Y nosotros como seres humanos, todos los seres humanos, estamos en busca de una verdad, porque somos seres religiosos, espirituales, que estamos buscando la verdad. San Agustín decía que Dios ha dejado en el corazón del hombre un hueco, y ese hueco no se puede llenar, no lo llena absolutamente nadie más que Dios. Por eso todas las personas, creyentes o no creyentes, de la nacionalidad que sea, de los tiempos que sean, está en busca de esa verdad, que es para ellos buscar un ser superior. Muchos se van que al Tíbet porque ya se van a enseñar a la concentración y la meditación y no sé cuánto. Doctrinas aquí, doctrinas allá, la New Age que nos está ofreciendo tanta cosa para encontrar según eso la verdad, pero la verdad está en Dios. Por eso nuestra iglesia nos ha dejado esto tan hermoso que es el catecismo de nuestra iglesia, el compendio completo de lo que creemos. Entonces empezaremos nuestro programa teniendo conciencia del conocimiento de Dios. Cuando yo me doy cuenta y empiezo a saber quién es Dios a través de mi formación, por eso me da mucho gusto que estén presentes y que ojalá y fuéramos muchos más. Porque hay una necesidad de formarnos realmente, porque a través de la formación, del conocimiento, podemos encontrarnos el conocimiento también como este que tenemos. Nos encontramos y conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, entonces lo empezamos a amar. Estamos, santo Dios, no sé si se está grabando, pero dijeron que sí. Bueno, entonces, ese reconocimiento de Dios que vamos teniendo cada día
nos va haciendo que lo querramos más. Pero entonces con bases ya no sé, es un conocimiento de a oídas de lo que yo creo, de lo que yo siento. Para eso vamos a pasar al segundo punto. Si conocemos a Dios y tenemos conciencia de la presencia de Dios en mi vida, ¿cómo le tengo que responder yo? ¿Cuál es esa respuesta humana a Dios? Para hablar, porque todo eso viene en el catecismo. Ahorita vamos a ver cómo está clasificado el catecismo, las cosas más importantes para poder entrar ya a nuestras clases ya bien la semana que entra. Un tercer punto será hablar sobre la revelación de Dios, cómo se reveló Dios, en dónde está la revelación completa. Todo lo que nuestra iglesia ha sacado de verdades de fe están en la revelación que está en las Sagradas Escrituras. Pero también es importante lo que la iglesia ha recibido, lo que nos dice el punto 4, a través de la tradición. ¿Y qué es la tradición? La tradición es todo aquello que desde los apóstoles se ha venido transmitiendo de viva voz a través de las predicaciones, desde los apóstoles. También es importante para completar la revelación. Si es la tradición, pues las Sagradas Escrituras, hablaremos el punto 5 de las Sagradas Escrituras. Incluso, pues les recuerdo, ahorita estamos iniciando septiembre y estamos en el mes de la Biblia. Porque este es el día 30, es el día de San Jerónimo, el patrono de todos los que estudiamos las Sagradas Escrituras. San Jerónimo tradujo a la Biblia la tradujo del griego al latín. Hizo un trabajo hermosísimo San Jerónimo. Tenía los originales, no muchos años haciendo ese trabajo. El original hebreo, el original griego, y los estuvo comparando la traducción que se había hecho del hebreo al griego para ver que no hubieran cambiado nada del sentido de las palabras. Una vez que traducía, que veía la traducción del hebreo al griego, entonces él traducía del griego al latín. Fíjense el trabajo tan enorme de San Jerónimo. Años. Pero eso nos da a nosotros la certeza que las Sagradas Escrituras, que lo que la Iglesia nos presenta como revelación, realmente ha sido cuidada hasta el último punto a lo largo de la historia. Entonces, hablaremos de las Sagradas Escrituras. Hablaremos también, parte de el gran tesoro de la Iglesia es el magisterio. ¿Y qué es eso? Todo aquello que la Iglesia profundiza en las Sagradas Escrituras y que tenemos muchísimos documentos del magisterio hasta nuestros días, todo lo que el Papa Francisco nos va presentando. Si nosotros revisamos, hay documentos profundizando en las Sagradas Escrituras de los Santos Padres, que ya nada más para recordarles, recuerden, los Santos Padres son aquellos escritores sagrados santos de los primeros 7 siglos de la Iglesia. Ellos profundizaron en la Biblia para sacar las verdades de fe. Esto que estamos diciendo, la revelación, la tradición, las Sagradas Escrituras, el magisterio, es la base de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Por eso lo vamos a tener que ver. De ahí ha surgido lo que ahora nosotros tenemos como nuestro catecismo. Hablaremos sobre la creación, la providencia de Dios y el problema del mal en el mundo, porque son momentos que nuestro catecismo va a tocar. Entonces, veremos también cómo el ser humano es imagen de Dios, porque un poco como el catecismo nos va revelando la revelación de Dios, ya de alguna manera fundamentada en lo que ya dijimos, pues hablaremos también del ser humano como imagen de Dios. Cómo era la originalidad con que Dios nos había creado a nosotros antes del pecado, porque veremos la caída en el pecado. Son temas variados, ¿se fijan? Pero todos van a lo mismo.
a reconocer ese gran tesoro que tenemos de enseñanzas a través de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Llegaremos a la caída del pecado, en que el hombre le dio la espalda a Dios. ¿Qué dice nuestro catecismo sobre eso? Hablaremos sobre la Santísima Trinidad, que tenemos un Dios uno y trino, porque aquí viene en el catecismo. En el catecismo también viene hablando sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Vida y obra de Jesucristo, aquí viene también. Hablaremos de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. La Iglesia como portadora de las verdades de fe, la Iglesia católica, hermosa Iglesia a la cual pertenecemos y que tenemos que estar defendiendo y sintiéndonos realmente honrados de pertenecer a ella. Porque nuestra iglesia está siendo atacada desde el primer momento en que se fundó. Y ya vemos cómo a lo largo de la historia y ahorita, bueno, hay cada ataque. Tengamos muchísimo cuidado con todo eso. Ahorita con tanto medio de comunicación y que cada quien opina y que ahora dijo el Papa y que no sé qué. Mucho cuidado. Nosotros pertenecemos a la iglesia y tenemos que estar pendientes qué dice el Papa. Hay una entrevista que le acaban de hacer al Papa en esta semana que sería muy bueno que la escucháramos todos. Le hizo una entrevista, no sé si es una televisora o radiodifusora de España. No recuerdo bien el nombre de la radiodifusora, pero si encuentro el link se los voy a poner en el chat. Es importante que estemos enterados de viva voz del Papa sus opiniones. Le hicieron una entrevista muy larga en donde está hablando de todos los temas que ahorita nosotros estamos confundidos acerca de si el aborto, de si las vacunas, qué sucede con eso de las misas en latín, por qué el Papa puso restricciones y el Papa lo está explicando de una manera hermosa. De veras, cuando tengamos que saber algo, vayamos a las fuentes verdaderas y no nos dejemos llevar por ciertas corrientes que hay que quieren desunir a la iglesia. Mucho cuidado con eso, porque nuestro punto 14 es la iglesia. Y sentirnos de verdad que pertenecemos a una hermosa iglesia y defenderla siempre. Una iglesia que es una, que es santa, que es católica y es apostólica, sí. Y pecadores todos, sí, todos, empezando por el Papa. Este es nuestro programa. Es una introducción precisamente a lo que es el catecismo. Esto es lo que vamos a ver dentro de nuestro primer módulo, que es lo que creemos, basado en el catecismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Primero, aumentar el compromiso con la fe. Si yo voy creciendo en la fe, pues tengo mayor compromiso. ¿De qué? De responderle a Dios. Ay, qué bárbaro, ¿no? Pues Dios me va a pedir, no sé, Dios no nos pide nada fuera de lo que nosotros podemos hacer. Ahí donde estamos, en el lugar en donde estamos, Dios quiere que le respondamos con amor. Eso es todo. Nos va a ayudar a incrementar el amor a Cristo y a su iglesia. No podemos amar a Jesucristo si no amamos a la iglesia, ¿ven? Por eso les digo que esto tiene que llevarnos a sentirnos sí comprometidos con Dios, pero por amor. Y amar a esta hermosa iglesia que nos ha dejado. Otro de los objetivos del curso. Adquirir el conocimiento, sí, básico, de nuestra fe cristiana. Y si no recordarlo, porque a lo mejor algunos de nosotros sabemos ya acerca de nuestra fe y lo que nos lleva a ella y todo, pero recordar o aumentar la fe cristiana en una visión de conjunto. Saber que nuestro catecismo lo debemos de tomar como una unidad completa, que nos permite solucionar todas las dudas que tenemos. Aquí está la verdad de nuestra iglesia. Llenar los vacíos de las doctrinas
que nosotros todavía no sabemos o no comprendemos, en el catecismo están. Y llevar sobre todo a la práctica del amor todo el mensaje de Jesús. ¿En dónde? Ahí donde estamos. El Señor no nos está pidiendo, ya les dije, grandes cosas, pero sí ir siempre de su mano. Lo tercero para el objetivo del curso, decidir transmitir esta fe a nuestros hermanos. Porque acuérdense cómo termina el Evangelio de Mateo. Vayan y evangelicen. ¿A quiénes? Todos. Pero que yo no me dedico a dar clases ni predico ni nada. Evangeliza en tu casa, con tus hijos, con tus nietos, con el que viva contigo. No sé hablar, no me salen las palabras. Vívelo. Da testimonio. Ese es uno de los mejores maneras de transmitir la fe. Que sea vida. No una cosa decir y hacer otra, pues ahí es donde ya no está bien, ¿verdad? Ese es el objetivo de nuestro curso. Y nos quedan unos minutitos para dar una introducción, cómo está estructurado nuestro catecismo. El catecismo de la iglesia tiene 4 partes muy importantes. La primera es la profesión de fe o credo, que es lo que nosotros vamos a tratar de ver. La segunda gran parte del catecismo es los sacramentos de la fe y la liturgia, que van a ver ustedes con Alma. Y el semestre que entra hablaremos de la tercera parte del catecismo, que es la vida de fe o moral. Y la cuarta gran parte del catecismo es la oración en la vida de la fe o la vida espiritual. Importantísimo. Escuché que estaban ustedes dando sus comentarios sobre la vida espiritual. Si no tenemos una relación diaria, íntima con el Señor a través de la oración, difícilmente vamos a crecer en la fe y en todo lo que vamos a ver. Y nos dice nuestro catecismo en el número 25. Siempre que veamos estas iniciales, es catecismo de la Iglesia Católica, las iniciales en latín. Y nos dice en el número 25, toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer. Pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor con mayúscula, ni otro término que el amor con mayúscula. Nosotros fuimos creados por amor y para amar. Nos ama profundamente a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo nuestro catecismo. Tenemos nuestro origen en el amor de Dios y tendremos nuestro término en la vida eterna en la presencia, en el amor de Dios. Y entonces sabemos que nuestro Papa Juan Pablo II, en 1992, el 25 de junio, aprobó el catecismo de la Iglesia Católica. Él lo pidió. Ahorita vamos un poquito a ver un poco de la historia. ¿Cómo debo de manejar el catecismo? Algunos de ustedes ya lo han de saber, pero el catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Y pues es bastante. Tenemos que leerlo. Muchas veces vamos a ir a ciertos puntos que a nosotros nos interesa saber. Pero siempre cuando tomemos el catecismo, tenemos que tener la idea de que es una unidad. Esto que viene aquí en el catecismo es mi doctrina de la iglesia a la cual yo pertenezco. Sabemos que el catecismo está enumerado por párrafos. Hay 2,865 párrafos. Y cuando vamos a algún tema, siempre se nos da el número. Es fácil de manejar el catecismo. Si nosotros nos vamos al final, no sé si tengan ahí ustedes su catecismo ahorita, váyanse al final, y tiene 3 índices importantes. El primer índice nos va a hablar sobre textos de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos
revisar en el catecismo. Va por textos de la Sagrada Escritura. Y luego, y los documentos eclesiales, dice aquí, y el que sigue, el siguiente índice es el analítico, va por palabras, que a mí me interesa, por decirles algo, saber sobre lo que es un precepto. Pues aquí me dice, voy a ver. Este índice analítico nos puede ayudar muchísimo. Cualquier duda, nos vamos a la palabra de la cual tenemos duda. Y existe el último índice, que es el índice general, en donde aquí ya se ven las 4 grandes partes de las que hablamos: el credo, los sacramentos, la moral y la vida espiritual. Y claro que cada uno de esas 4 grandes partes está dividida, y aquí lo tenemos, cómo lo podemos buscar. Entonces, el índice viene al final y son 3. Una unidad completa, como lo tenemos que tomar. No podemos decir, a mí nada más me interesa lo que habla sobre la revelación de Dios, lo demás no, esto es una unidad completa. Entonces, ¿qué pasa con este catecismo? Pues la Iglesia Católica, ya dijimos que se ha basado para sacar el catecismo de la Iglesia, fue un fruto, se puede decir, de una reflexión que empieza en el Concilio Vaticano II. Para hacer el catecismo, ya dijimos que la Iglesia, su fundamento fueron las Sagradas Escrituras, los escritos de los Santos Padres, la liturgia que hay ya en nuestra Iglesia y todo el magisterio de la Iglesia. Esas son las fuentes en que está basada el catecismo: Sagradas Escrituras, Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Aquí vemos las imágenes del Concilio Vaticano II, que ya sabemos que fue en el 1963. 63 o 62, desde el 62. Bueno. Etimológicamente, ¿qué significa catecismo? Viene de la palabra griega, katechein, que es resonar, hacer resonar en los oídos, instruir, enseñar. Entonces, ¿por qué a nuestro libro que contiene toda la doctrina de la Iglesia se le llama catecismo? Porque quiere hacer resonar y resonar en nuestros oídos, instruirnos, enseñarnos acerca de lo que es la doctrina completa de la Iglesia. ¿Quién fue el primer catequista por excelencia? Jesús. Jesús es el que predica con su vida, con sus palabras, con su obra, todo lo que ahora nosotros tenemos en este compendio. El catecismo es el texto en el que se presenta una exposición orgánica y sistemática de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana, tanto sobre la fe como sobre la moral. Entonces, exposición que nos van dando los contenidos más esenciales que nosotros tenemos que aprender. Por eso el catecismo tiene que ser nuestro libro. El primer libro, bueno, después de las Sagradas Escrituras, a donde nosotros podemos ir para encontrar y quitarnos cualquier duda que tengamos. Si vemos la historia del catecismo, sabemos que en el 1515, de 17 al 1520, viene una reforma protestante en nuestra iglesia. Se separa Martín Lutero, aparece Calvino, aparece Zwinglio, grandes protestantes, y está el rey Enrique VIII, también en aquellos entonces. ¿Por qué se menciona a ciertos monarcas? Porque los protestantes, Martín Lutero y todos ellos, empezaron a hacer unos folletos como catecismos y los empezaron a vender a los grandes imperios de aquel entonces, a los reyes, para que los distribuyeran. No había catecismos de la Iglesia Católica. Sin embargo, los protestantes ya estaban vendiendo sus catecismos, eran especie de folletos. Y entonces, ¿qué hace la Iglesia? Pues la Iglesia responde. Y aparece el primer catecismo para echar abajo todo esto que empezaba el protestantismo. Este es nuestro primer catecismo de la Iglesia Católica.
lo va a hacer Pedro Canicio, que es un santo que vivió del 1514 al 1581. Aquí nos completa la doctrina cristiana y la va a publicar en 1555 en latín. Inmediatamente fue traducido al alemán, porque había muchos de los pueblos europeos que sabían el alemán. Y este catecismo, hasta mediados del siglo XX, fue reeditado e impreso en todas las lenguas europeas. Fíjense, para que vean la importancia de este primer catecismo. Hasta mediados del siglo XX, todavía se reimprimía y, sobre todo, ¿qué se trataba de hacer con este primer catecismo? Echar abajo las herejías protestantes. Entonces, llegamos al Concilio de Trento, en el 1546, fue al 1563, y surge de este concilio un catecismo universal, después del Cancinio. Aparece lo que se le va a llamar el Catecismo Romano o Catecismo del Concilio de Trento. Lo publican en 1566, 11 años después del primero que acabamos de ver. Fue elaborado para exponer la doctrina y mejorar la comprensión teológica. Poco a poco se va profundizando. Este catecismo del Concilio de Trento estaba ya dividido en estas 4 grandes partes que ahora está el nuestro y que no ha cambiado esas 4 partes: el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Y hasta nuestra fecha, pues así se divide nuestro catecismo. Entonces, este catecismo del Concilio de Trento, que se le llamó Catecismo Universal o Catecismo Romano, fue muy importante. Parte de la historia, del antecedente del que tenemos ahorita. Entonces, vendrían después otros catecismos, ya después de Trento, y aquí entonces vemos a José de Acosta, que nos da un catecismo en el 1585. Cada vez que tenemos uno nuevo, se profundiza más. Llega el catecismo de 1592 del padre Gaspar Astete, que también fue muy importante, y va evolucionando. Ya llegamos al 1598, si se fijan, va pasando el tiempo, y tenemos un catecismo reconocido por San Roberto Belarmino, que su catecismo lo va a imprimir en 1598, hasta llegar al catecismo de Ripalda, que los que ya tenemos un poco de edad, pues como que nos acordamos de Ripalda, ¿no es cierto? Este catecismo, fíjense desde cuándo estaba el catecismo de Ripalda. Jerónimo Martínez de Ripalda, desde 1616. Imprimió este catecismo de Ripalda, donde muchos de nosotros aprendimos, y siguió a lo largo de la historia de la iglesia, hasta llegar a una nueva época con el Papa San Pío X. Y entonces San Pío X, ya estamos en los años 1900, pero fíjense todo lo que dura el de Ripalda, desde el 1616 hasta el 1905, el Papa Pío X saca sus catecismos con la finalidad de hacer que los católicos conozcan su fe y la doctrina frente a las amenazas y difusión de los errores en los fatídicos tiempos modernos. Siempre ha habido herejías, siempre ha habido malas interpretaciones, y en este momento de la historia, 1905 y 1912, siendo el Papa Pío X, saca estos catecismos para debatir y para dejar bien claro la doctrina de la iglesia de estos tiempos modernos. Entonces, esos son los antecedentes del catecismo que nosotros ahora tenemos. Para llegar a nuestro catecismo universal, el Papa Beato Juan XXIII anuncia en 1959 el Concilio Vaticano II, que ya sabemos que lo lleva a efecto el Papa Paulo VI.
Y aquí vemos cómo el Papa Juan Pablo II va a formar una comisión donde era el cardenal Ratzinger, que después será nuestro Papa, que la cabeza para sacar este contenido tan hermoso que tenemos ahora. Sí, que yo ya más o menos les platiqué del catecismo, entonces ya se quedará en continuará con Meche porque se nos acabó el tiempo, pero qué maravilla porque nos complementamos padrísimo. Se nos cayó un poquito el internet, pero espero que no se haya perdido lo mío. Lo tuyo sí se grabó casi todo. Entonces, pues vamos dando gracias y pues todo lo que te haya faltado, que quieras añadir, mi querida, pues... Ya vieron esta introducción, pues a lo mejor ya quedamos así. Ya con eso queda claro, ¿verdad? Bueno, pues damos gracias y nos... ¿Mandé? Pues esperamos dentro de 8 días. Y que dentro de 8 días. Meche, su clase será de 11:30 a 1 de la tarde y la mía de 10 a 11:30, para que quien guste inscribirse, todavía están las inscripciones abiertas, ¿verdad, Meche? Meche con el credo y yo con lo que celebramos, que va a ser liturgia y sacramentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Invitar a la gente. Necesitamos, Sí. no se les olvide, eso es bien importante. Invitar a muchos.